Estás en compañía del entrevistado. En el aire el entrevistado, yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Hoy estamos con el cineasta antropólogo Rodrigo Ayala, analizando uno de sus artículos muy interesantes que ha publicado en esta página digital, Brújula Digital, donde habla de un artículo muy interesante, el algoritmo y las elecciones, refiriéndose a los últimos sucesos de las elecciones 2020. No, que te quería argumentar a tu punto de vista es que la gente de Betanzos, la gente de Villamontes, piensa muy diferente a la gente de Uyuni. La gente de Quime, la gente de Apolo, el norte de La Paz, piensa muy diferente a la gente del Chaco. Entonces, hay más allá, incluso de nuestros horizontes, gente que no conocemos, culturas que no conocemos, incluso dentro de nuestro país, y piensan totalmente diferente, ¿no? El área rural, ni qué decir. Muchos de nosotros conocemos solamente el eje troncal y alguna vez que hemos ido de viaje de campo a alguna comunidad, si es que lo hemos hecho, o tal vez solamente nos encerramos en nuestras cuatro paredes. Claro, y aparte de lo geográfico están, digamos, los círculos sociales, porque una cosa es la votación del centro de Tarija, otra cosa es la votación de los barrios periféricos de Tarija y otra cosa es la votación de las comunidades rurales de Tarija. Son tres mundos completamente distintos, con expresiones políticas también distintas. Pero bueno, en esa limitación, también en el artículo, hay una crítica fuerte a los partidos políticos, porque en realidad una cosa que contribuye a esa falta de conocimiento del país es que hace tiempo que los partidos políticos, lamentablemente en Bolivia, han dejado de hacer verdaderas propuestas de visión política de país. Es decir, acordate, hace 30, 40 años, era muy importante la ideología en los partidos, era muy importante que los partidos tengan formación política, formación ideológica. Los partidos políticos tenían lo que se llamaba intelectuales orgánicos, que escribían libros acerca de su propuesta de país, nacionalistas, marxistas, falangistas. Correcto. Pero toda gente de diferentes ideologías, de derecha, de izquierda, pero que querían tener una visión de país. Ahorita los partidos políticos han renunciado a tener una visión del país. Se han contentado con eso que se llama el marketing político, con la idea de que hacer política es simplemente decir las cosas que le agrada oír al elector. No hacen propuestas, lamentablemente, los partidos políticos de visión de país, sino hacen acuerdos electorales, ¿no es cierto? O lo que antiguamente se llamaba las juntuchas electorales. Entonces, ¿qué discuten en realidad los partidos políticos en general? No discuten realmente programas, por más que ellos digan hemos hecho un acuerdo programático, es mentira. Discuten cuotas de poder, ¿no es cierto? Discuten cuotas de poder, vamos a ir en alianza, ustedes tienen el presidente, nosotros el vicepresidente, aquí ponemos nosotros los senadores, los diputados, y si ganamos ustedes van a tener tantos ministerios. Entonces, desde hace mucho tiempo, desde la época que se llamaba de la democracia pactada, poco los partidos políticos han caído en eso, ¿no es cierto? Son acuerdos electorales, se reparten pegas, se reparten espacios de poder, contratan asesores de marketing político que hacen encuestas, les dicen al candidato, tú tienes que decir esto para caer bien a la gente, y se supone que así ganan las elecciones. Pero eso tiene un horizonte muy corto, ¿no es cierto? Porque puede funcionar hasta cierto punto, pero no resuelve los problemas políticos. Entonces, un ejemplo de eso que doy en el artículo es el año 2002, cuando el expresidente GONI, Gonzalo Sánchez de Lozada, ganó las elecciones así. Él se contrató una empresa consultora norteamericana muy cara, cobraba mucha plata, de expertos en marketing electoral. Ellos vinieron a asesorarlo y le desarrollaron estrategias para que él gane, a pesar de que la mayoría de la gente estaba en su contra. Es decir, acordate, en esa época parecía que iba a ganar era Manfred Reyes Villa, y sí. Recién estaba surgiendo el MAS como partido político. Entonces ellos hicieron una serie de estrategias. Gonzalo Sánchez de Lozada tenía un 70% de rechazo y solo un 30% de apoyo, y al final, con esas sus estrategias, guerra sucia, una serie de cosas, lograron que él gane con un 30%. Entonces ganó las elecciones Sánchez de Lozada, pero fue un gobierno muy débil,
y al poco tiempo, ¿no es cierto?, se estaba yendo, se estaba escapando porque en el país hubo una convulsión social. Es decir, logró ganar la elección, pero no le dio una solución política al país. Y lamentablemente lo que hemos visto, pienso yo, en estas elecciones es lo mismo, porque los partidos políticos que todos, en general los partidos de la oposición, han hecho propuestas electorales, pero nadie ha hecho una propuesta de país alternativa, y ni siquiera han sido capaces de juntarse, ¿no es cierto? Bueno, al final algunos se retiraron, como Janine Áñez, como Tuto Quiroga, ¿no es cierto? Pero yo creo que la gente se da cuenta que no se retiraron por convicción política, se retiraron porque le estaba yendo mal en las encuestas. Correcto. Y no iban a sacar un buen resultado. Tuto Quiroga, si hubiera tenido 10% de apoyo, no se retiraba. Él se retiraba porque en las encuestas estaba en un 2%, 1.5%. Igual Janine Áñez, ya estaba, bajaba, ¿no? Ha bajado de segunda a tercera, y de tercera estaba bajando a cuarta, ¿no es cierto? Entonces dijo, también me retiro. Entonces, la oposición no ha tenido la capacidad de hacer una propuesta de país, política, programática, mucho menos de juntarse, de articularse. Por otra parte, esa debilidad política, creo yo, también expresa las debilidades del gobierno de Janine Áñez. La gente ha visto al gobierno, seguramente ha dicho, caramba, es el primer gobierno no masista en 14 años. Es el primer gobierno no masista en 14 años, y lo han hecho mal. Perdón, es mi opinión, pero lo han hecho mal. Ha sido un gobierno muy inestable, con permanente cambio de ministros, acusaciones entre ministros de corrupción. Creo que es la primera vez en la historia que un ministro como Óscar Ortiz de Santa Cruz, se sale acusando de corrupción a otro ministro como es Arturo Murillo, ¿no es cierto?, o diciendo que tiene indicios de corrupción, que está borracho en el poder. La gestión de salud en la pandemia ha sido muy mala, la han dejado prácticamente en manos de los sedes departamentales, de los municipios. Casi no ha habido una gestión, creo yo, por lo que he visto desde el Ministerio de Salud. Entonces, la gente también ha visto ese gobierno. Entonces, yo presumo que frente a todas esas características de un gobierno malo, una oposición que no se articula, que no muestra seriedad, ¿no es cierto?, la gente ha dicho, prefiero votar por algo que ya conozco, ¿no es cierto?, en este caso por el movimiento al socialismo. Y me da la impresión que mucha gente que la elección pasada votó contra el MAS, ¿no es cierto?, ha vuelto a votar por el MAS, ¿no es cierto?, precisamente por la incertidumbre que le producían las otras alternativas. Porque, a ver, la gente cuando vota, vota sobre todo, creo yo, por certidumbre, por seguridad, por a ver quién le inspira más confianza, en el sentido de tener una mayor estabilidad económica, ¿no es cierto?, paz social, poder trabajar, poder ganar más platita, etcétera, etcétera. Esa es la razón, yo creo, por la que la gente vota. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y bueno, también lo que yo comentaba acerca del MAS, es que el MAS es un partido que hace 14 años subió al poder, más o menos, haciendo, evidentemente, te gustará o no te gustará, pero ellos hicieron una propuesta de visión de país. ¿Cuál es la propuesta de visión de país que hicieron? Básicamente dos temas: inclusión social y nacionalización del gas, ¿no?, y de los recursos naturales. Esas fueron las propuestas que hizo el MAS, y ganaron con esa propuesta política y estuvieron 14 años en el poder, ¿no es cierto? Ganaron un gran apoyo, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Ahora, también hay que decir que esa propuesta política del MAS se agotó un poco, la gente, hubo sectores que se sintieron muy cansados, hubo muchas críticas en el sentido de decir ya hay un exceso de poder, ¿no es cierto?, mucho continuismo, temas de corrupción, no sé, como un autoritarismo. Muchos sectores se cansaron, y eso explica los conflictos del año pasado, no sé, haya habido golpe, no golpe, al margen de esa discusión, muchos sectores se cansaron y salieron a la calle el año pasado. Entonces, bueno, a ver, lo que yo quiero decir es, el MAS tiene ahorita el desafío de a ver si renueva o no renueva su propuesta política, porque las propuestas políticas no duran para siempre. Tienen, como las propias personas, tienen que renovarse, reinventarse. Hay que actualizarlas. Vamos a ver, ahí está
hay que actualizarse, hay que también, a la gente no le gusta la soberbia, es decir, a la gente le gusta la autocrítica, le gustan los líderes que reconocen sus errores, que dicen, aquí lo hemos hecho mal, podemos mejorar en esto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese es el desafío que tiene el MAS ahorita, a ver si Arce Catacora puede mostrar que en el MAS puede haber una renovación, ¿no es cierto? La gente le ha dado su confianza porque, como te digo, yo creo que han visto más certidumbre, más seguridad que en las otras propuestas que tenían al frente, y ahora depende de Arce Catacora, ¿no es cierto? El entrevistado.